y junto también a la creación de la banca o de los bancos como otorgadores de crédito a la industria, van a ser también las asociaciones empresariales, ¿sí? En la primera revolución habíamos dicho que las pequeñas empresas eran básicamente familiares, el capital podía ser de una familia, de una persona, y en la segunda fase la empresa familiar ya no tiene capacidad para comprar nuevas máquinas, contratar más obreros y diversificarse, lo que se necesita mucho capital y una mayor organización, ¿sí? Por eso se crean sociedades anónimas, ¿sí? Y también hay una concentración empresarial en distintos formatos que se denominan los cárteles, trust o holding. Una sociedad anónima básicamente está compuesta por una serie de accionistas, ¿sí? Cada uno pone en la sociedad, pone un porcentaje, ¿sí? del capital y en función del porcentaje colocado, ¿no es cierto?, en esta sociedad, ¿sí? Los beneficios se van a repartir de acuerdo justamente a los porcentajes que cada uno de los socios aportó en primera instancia para esta sociedad, ¿sí? Acá tenemos un pequeño gráfico, ¿sí? Que así lo ejemplifica. Después, con respecto a lo que tiene que ver con la concentración empresarial, ¿sí? Con este deseo de controlar mercados y la necesidad de invertir las inversiones que sean cada vez mayores, ¿sí? Se llega a la constitución de cárteles, trust y holding. Un cártel, aquí dice, es una asociación de empresas dedicadas a la misma rama de actividad, ¿sí? Las funciones es básicamente el control de la producción, la distribución, fijar precios y compartir los beneficios, ¿sí? Un cártel entonces es una asociación dedicada a la misma rama industrial, a la misma actividad, ¿sí? que se fusionan. Un holding, ¿sí? Es una corporación de compañías, es una especie de grupo, ¿sí? económico que va a invertir su dinero, ¿sí? Por ejemplo, en la construcción, en la industria química, en la industria siderúrgica, que son los ejemplos aquí que tenemos en el gráfico. Van a poner sus capitales, van a ser distribuidos, ¿sí? En diferentes secciones o empresariales, secciones económicas. Un trust es un ejemplo de una agrupación voluntaria de empresas para cubrir todas las etapas de la producción de un artículo, ¿sí? Esto es importante, cubre todas las etapas de la producción. La finalidad es dominar el mercado y eliminar la competencia. Por ejemplo, la Standard Oil. Los Rockefeller, ¿sí? Son dueños, por ejemplo, de grandes extensiones de tierra donde se practica justamente la extracción del petróleo. Son dueños de todo el proceso productivo, desde la extracción del petróleo, desde las refinerías, desde los camiones que transportan justamente los derivados, o sea, el combustible, hasta los expendedores de combustible en las estaciones de servicio. Eso es un ejemplo acabado de un trust. En Argentina, por ejemplo, tenemos la Serenísima, esta industria que se dedica a la producción láctea y sus derivados, tiene campos, las vacas son de su propiedad, los tambos, donde se procesa las plantas de procesamiento, bien digo, los camiones, ¿sí? Que llevan hasta los productos a la góndola, ¿sí? Esta es una
asociación empresarial de formato de tipo vertical. Bien, habíamos mencionado también que en este momento, a fines del siglo XIX, el capitalismo como modo de producción económica se consolida y se expande, ¿sí?, por el mundo. Es como que si el capitalismo se hubiese subido arriba de las locomotoras, por así decirlo, y se hubiese expandido por el mundo. Está basado en la propiedad privada de los bienes de producción, en la obtención del máximo beneficio. El capitalismo moderno de tipo comercial se consolida en esta segunda mitad del siglo XIX. Las ideas expresadas por Adam Smith sobre la economía estaban estrechamente ligadas con los intereses de la burguesía. La burguesía es la gran protagonista de la revolución industrial. Este conjunto de ideas recibe la denominación de liberalismo económico, que está caracterizado por el libre comercio internacional, la libre competencia, rechaza la política intervencionista del Estado, la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, acumulación de capital y la división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo tiene que ver con que unos países son los productores de materia prima y otros países son los que reciben esa materia prima, ¿sí?, realizan todo el procesamiento de la misma en sus fábricas, en sus industrias, y el resultado es la manufactura, que a su vez vuelve, ¿sí?, o se redistribuye a lo largo del mundo buscando diferentes mercados para ser colocada. Entonces, el capitalismo moderno, el capitalismo comercial que se desarrolla y se expande a fines del siglo XIX, lo hace desde un formato, desde el liberalismo, ¿sí?, del liberalismo comercial, ¿sí?, donde básicamente no hay entes estatales, en este caso, que regulen la economía, sino que la oferta y la demanda se regula sola, ¿no es cierto?, en el mercado. Se encuentran allí. También surge lo que se llama el capitalismo financiero, ¿sí?, básicamente, que significa que hay una fusión de intereses entre los bancos y las empresas. Los bancos invierten directamente en las empresas, ¿sí? Se crean sociedades anónimas, se repartían los beneficios y las ganancias según el número de acciones que poseían, ¿sí? A esto se denominó capitalismo financiero, ¿sí? Esa suma entonces de capitales, ¿sí?, de la industria, de la banca y de la bolsa. Un fenómeno, un proceso que se dio al unísono, estuvo acompañado y de la mano de la expansión de esta segunda fase de la revolución industrial y del capitalismo, fue justamente el proceso imperialista. A fines del siglo XIX, un grupo de potencias básicamente europeas, Inglaterra y Francia a la cabeza, después se suma Bélgica, se suma Alemania en menor medida, se suma España, Italia, Holanda, España ya lo dije, se suman al hecho de repartirse el mundo, ¿sí? Se reparten territorios como zonas de influencia. Muchas veces bajo una dominación directa me refiero a una dominación política, y otras veces bajo una influencia económica. Inglaterra, si bien es una pequeña isla, pero a fines del siglo XIX y bajo el mandato de la reina Victoria dominó las 2/3 partes del mundo, ¿sí? Fíjense, todos los territorios pintados en rojo, ¿sí?, eran posesiones británicas a fines del siglo XIX. O sea, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque se poseía territorios con el fin de extraer la materia prima, ¿sí?, lo que podía producir determinada región, llevarlo hasta la isla, procesarlo, industrializarlo y de vuelta
devolverlo a los diferentes mercados ubicados a lo largo del mundo. Por eso Inglaterra se coloca desde fines del siglo XIX y hasta desde el fines del siglo XVIII, y hasta 1914 como la potencia industrial más grande. Después, con la Primera Guerra Mundial, viene el ocaso de este dominio y va a ser Estados Unidos luego el que le va a tomar la posta. Hay nuevas formas de organización del trabajo dentro de las fábricas que se denominan Taylorismo y Fordismo. Esto los invito también, esto es muy importante, los invito a que las invito a que busquen también bibliografía y algún recurso audiovisual que donde puedan explorar un poco más estos conceptos o estas formas de organización industrial. ¿Qué buscaba el Taylorismo? La organización científica, ¿sí?, del proceso productivo, mediante la especialización y la estandarización, a fin de reducir los costos de producción. Antes, por ejemplo, un zapatero en su taller realizaba todo el proceso productivo de conformación de los calzados, ¿no es cierto? Desde la suela, el armado del calzado. Bien, tenía una noción de todo el proceso productivo. En este caso, ¿qué es lo que introduce Taylor? ¿Sí? Un operario por, ¿no es cierto?, por destreza, por acción, por determinada acción en un determinado lugar de la fábrica, ¿sí? ¿Esto qué produce? Un aumento de la destreza del obrero a través de la especialización. O sea, el obrero especializado en un determinado punto, ¿sí?, del proceso productivo. Mayor control del tiempo en la planta, ¿sí?, el estudio científico del movimiento del tiempo productivo. Después viene Henry Ford, y le va a sumar a lo que plantea Taylor, le va a sumar lo que es la cadena de montaje, ¿sí? También va a aumentar el sueldo a los obreros, porque considera que el obrero también es un potencial comprador de los productos industrializados. Realiza también una profundización del control de los tiempos productivos del obrero, reduce costos, aumenta la circulación de la mercadería, ¿sí? Y también acuerda con organizaciones sindicales. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la cadena de montaje, donde los autos van circulando a través de la misma y se va convirtiendo en una parte del proceso productivo. Y aquí algunos inventos tecnológicos de la época. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.